Cuarto, panel Constitución y Fuero Penal Militar. Moderará el panel el doctor Miguel Ceballos Arévalo, director del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, doctor Ceballos. Muchísimas gracias, muy buena tarde para todas y todos ustedes. El señor rector y la universidad me honran con la posibilidad de moderar el panel de esta tarde. Voy a explicar brevemente la modalidad de panel. Implica escuchar todas las presentaciones de los panelistas. Cada una de las presentaciones va a tener un tiempo de 20 minutos y las preguntas las vamos a hacer solo hasta el final de la presentación de todos los panelistas. De esta manera el auditorio, por tratarse de un espacio académico como es este, puede tener todos los elementos de juicio para que al final formule preguntas integralmente, preguntas que vamos a pedirles el favor no se conviertan en exposiciones, sino dudas y complementos necesarios a lo ya expresado por los señores panelistas. La estructura del panel ha sido pensada para hacer un análisis y una reflexión sobre cada una de las dimensiones de la propuesta que hoy cursa en el Congreso de la República. Esta propuesta es el proyecto de acto legislativo 192 del 2012 y, como ustedes ya saben, ha agotado 4 debates en su primera vuelta, como cualquier acto legislativo. Quedan ahora pendientes 4 debates más. Cada uno de los expositores en el siguiente orden van a abordar las distintas dimensiones de las propuestas del acto legislativo. Inicialmente vamos a escuchar del doctor Fernando Velázquez una presentación sobre el proyecto mismo, qué es lo que plantea y cuáles han sido sus modificaciones hasta el cuarto debate. Posteriormente, el brigadier general José Arturo Camelo Piñeros hará una presentación de el desarrollo constitucional de la figura del fuero. El doctor Todd Howland de Naciones Unidas hará una presentación sobre la dimensión de los derechos humanos. Posteriormente, el doctor Rafael Prieto San Juan hará una disertación acerca de la dimensión del derecho internacional, para darle paso al coronel retirado Javier Ayala, de nuestra casa, quien es el director de Derecho Internacional Humanitario en la facultad, precisamente para conversar con nosotros acerca de esa dimensión del DIH. Después el doctor Juan Lozano Ramírez, congresista, senador, hará una presentación sobre las implicaciones políticas, para darle paso al coronel Camilo Andrés Suárez Aldana, quien es magistrado, presidente del Tribunal Superior Militar, quien precisamente nos hablará de las implicaciones del proyecto de acto legislativo frente a esta jurisdicción penal militar. Cerrando la tarde, el doctor Alfredo Rangel Suárez, quien como director del Centro para la Democracia y la Seguridad de la Universidad Sergio Arboleda, hará un análisis comparativo de la figura del fuero militar en distintos países. Sin más preámbulos, entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes, agradecemos su presencia, su concentración y su paciencia para hacer una muy buena sesión de preguntas y debate al final del panel. Quiero entonces iniciar presentando al doctor Fernando Velázquez, quien es el director de la especialización en Derecho Penal del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda. A las damas, a los caballeros aquí presentes, quiero en primer lugar dirigirme al señor vicerrector académico, el doctor Germán Quintero, al señor general, nuestro compañero del debate esta tarde, a los demás compañeros en esta actividad académica, al doctor Miguel Ceballos, por supuesto,
agradecerle sus palabras. A él le prometo que no me bogotanizaré. Pues bien, a mí se me han encomendado básicamente dos tareas. Una, hacer unos apuntes generales sobre el proyecto de acto legislativo, y dos, formular alguna reflexión en torno a esta propuesta. Pues bien, quiero comenzar diciendo, a manera de marco general, que en las legislaciones nacionales y en el derecho internacional público se encuentran distintas figuras en cuya virtud quienes realizan determinadas conductas en ejercicio de cargos oficiales, a veces incluso actos privados, gozan de inmunidad y hasta de privilegios especiales. Con ello se excepciona el principio general según el cual a todos los ciudadanos se les debe juzgar en igualdad de condiciones y sin hacer excepción alguna. Por supuesto, dentro de esas excepciones hay que mencionar el fenómeno del aforamiento, instituto procesal que permite alterar las reglas de la competencia objetiva, funcional y territorial, de tal manera que solo un tribunal determinado por la ley sea el competente para enjuiciar a ciertas personas que incluso pueden llegar a gozar de inmunidad. Una especie de este último instituto es justamente el fuero penal que existe entre nosotros en el ámbito militar. Un instituto que tiene gran abolengo entre nosotros, como quiera, que se remonta al decreto real de Carlos III, expedido el 9 de febrero de 1793, que se incorporó a las leyes de Indias. A lo largo de toda nuestra vida institucional, aparece en las diversas cartas fundamentales y en las diversas normatividades que regulan todo lo atinente a la justicia penal militar. Pues bien, si partimos del actual debate congresional, el debate que hoy se adelanta en el Congreso, podríamos hacer las siguientes consideraciones que tocan con el proyecto conciliado después de que se le diera el cuarto debate a este proyecto de acto legislativo. Así las cosas, permítanme hacer las siguientes consideraciones. El proyecto de acto legislativo 16 de 2012, Senado 192 de 2012, Cámara, a diferencia del texto contenido en el artículo 10 original del abortado, muy mal abortado, proyecto de reforma a la justicia, introduce diversas propuestas, algunas de las cuales, a mi modo de ver, están enderezadas a recoger el estado actual de cosas, tanto en el nivel práctico como en el legal, en tratándose de esta materia. Una de esas iniciativas, valga la pena recordarlo,
es la destinada a introducir en la Carta Fundamental el distingo entre delitos de lesa humanidad y delitos contra el derecho internacional humanitario, para excluir de la competencia de la justicia penal militar los primeros, amén de otros. Por supuesto, si se mira toda la evolución legislativa del Instituto del Fuero, desde sus orígenes hasta hoy, se percibe que esa diferenciación nunca se ha hecho y, por ende, no tendría razón de ser, por más que parezca novedosa y bien intencionada. El artículo 221 de la Constitución vigente no hace ese distingo. Puede ser que yo esté leyendo otra Constitución, lo que nos suele pasar en un país que observa un preocupante quiebre del orden constitucional, para no hablar del orden legal y de otros órdenes. A este último respecto, debe decirse que el listado de delitos contenido en el proyecto no es sino mirar el artículo 3º, inciso 3º, resulta antitécnico, máxime si se tiene en cuenta que coincide en buena parte con la enunciación contenida en el artículo 7º del Estatuto de Roma, que, no lo olvidemos, es ley de la República, la ley 742 de 2002. Y este estatuto, esta ley, no solo señala cuáles son los delitos que se consideran de lesa humanidad en su artículo 7º, sino los criterios determinantes para saber si lo son o no. O sea, ya el ordenamiento colombiano resuelve este problema. Por ello, nos parece coherente que ahora se proponga esa delimitación por vía de una ley. Ya el proyecto no dice que sea estatutaria. Anteriormente, en otras de sus versiones sí lo afirmaba, cuando el propio ordenamiento la hace de cara al derecho internacional penal, que no penal internacional, ese es otro malentendido que hay que ir erradicando, y a los estándares que en él rigen. Además, esa inconveniente presunción que se deriva del proyecto en esta materia no se edifica a partir de una mínima actividad investigativa y probatoria de la cual se pueda inferir la posible comisión de uno de esos graves atentados, sino del rótulo que se le dé a los hechos. Y ya sabemos, en nuestro país somos expertos en utilizar y fabricar esas etiquetas cuando las necesidades políticas o las conveniencias de turno así lo imponen. Los ejemplos abundan, ustedes los conocen muy bien. En fin, queda la sensación de que el argumento empleado para construir esa presunción tiene los rasgos de ser sofístico, porque, se repite, basta con que un hecho sea rotulado con una de esas denominaciones para que, sin surtir ninguna actividad investigativa, se excluya el fuero. Asimismo, prueba de que el constituyente está desorientado en estas materias es la confusión, de la mano de lo que ya dije, que se evidencia en los incisos 3º y 4º entre crímenes de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario, valga decir, entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hoy ambas son dos ramas bien delimitadas del derecho internacional, cuando después de hacer el listado, allí se habla de
delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento o uso de menores, afirma que las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los miembros de la fuerza pública, salvo los delitos anteriores, y aquí hay que poner comillas, serán de competencia de la justicia penal militar. Por supuesto, cualquiera que se tome el trabajo de leer el artículo 7º del Estatuto de Roma, de la Ley 742 de 2002, verá que casi todos esos delitos, salvo el de genocidio, que es considerado un crimen independiente en su artículo 6º, la ejecución extrajudicial, que no está enlistada allí, y el reclutamiento de menores, que es un delito de guerra, que aparece en el artículo 8º, literal B, numeral 26, se consideran de lesa humanidad y por ende no pueden ser entendidos como conductas atentatorias contra el derecho internacional humanitario. En otras palabras dicho, hablamos de delitos de lesa humanidad y a continuación hacemos un listado donde incluimos diversos delitos que el Estatuto de Roma entiende como delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿para qué se hace esa enunciación si el tema ya está definido en nuestro ordenamiento jurídico? El listado entonces genera una notable impropiedad. Para avanzar un poco más, digamos que también graves problemas está llamada a generar la figura del que ahora se denomina Tribunal de Garantías Penales. Y aquí hay que advertir que no en este contexto, en otro contexto, la idea se me antoja buena y de hondo calado democrático. Instituto que introduce el artículo 1º y dijo que está llamada a generar grandes problemas porque a los redactores de la propuesta se les olvidó que con ella desvertebraban toda la estructura del proceso penal de corte acusatorio existente en Colombia, no solo en su versión constitucional, sino en la legal. Hablamos de las leyes 906 de 2004, hablamos de la ley 1407 de 2010, específicamente en los artículos 172 y siguientes. Y hacemos esta afirmación porque este tribunal, porque así hay que llamarlo, llega no solo a posibilitar el control en los estadios iniciales de la actuación, sino hasta el control formal y material de la acusación en todas las jurisdicciones, no solo en la jurisdicción militar, penal militar. Es más, como no se piensa con categorías procesales y se olvida de tajo toda la teoría del proceso penal, también se echa de menos que el principal titular de la acción penal, ahora la Fiscalía, después del desafortunado Acto Legislativo 6 de 2011, el principal titular es la Fiscalía General de la Nación, y que con ese diseño hay que replantear las funciones constitucionales de la misma. O sea, aprobado este acto legislativo, habrá a renglón seguido que empezar por reformar la propia Constitución y diseñar otra estructura del proceso penal colombiano, no la actual. Y no solo estoy hablando de la Constitución, habrá que modificar el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal Militar para adaptarlo a las nuevas exigencias
constitucionales. Y entonces, esto lo que significa es que esta reforma se ocupa de otras materias para las cuales no ha sido propiamente confeccionada. De un tajo, estamos modificando la Constitución de forma muy radical en estos ámbitos. Otro aspecto es el que surge de la creación de la llamada comisión técnica, antes llamada mixta. Digo antes en algunos de los estadios iniciales del proyecto, que está diseñada para generar bastantes dificultades en la práctica, pues solo le atañe a los conflictos de competencia un ingrediente más de dispersión y de contienda. Recuerden ustedes que en el artículo primero, inciso primero, numeral 3, también se le asigna al Tribunal de Garantías Penales la función de dirimir de manera permanente los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar. A esta comisión técnica, cuando haya dudas sobre los temas de competencia en los estadios iniciales, dice el proyecto, se le atribuye competencia para dirimir los mismos. O sea, tenemos dos mecanismos creados en el proyecto para ocuparse de una sola materia, los conflictos de competencia. Pasando a otro tópico, debemos decir que también preocupa la imprecisión de los textos cuando se ocupan de los dispositivos legales para desarrollar esos textos a futuro. En ciertos casos, la propuesta hace hincapié en que el rito para propiciar las transformaciones legislativas requeridas es el propio de la ley estatutaria. Es lo que sucede con la creación y organización del Tribunal de Garantías Penales, la reglamentación de la Comisión Técnica, etc. Algo que se compadece con los dictados propios del principio de legalidad. Sin embargo, cuando se habla de las reglas de interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario, de la forma de armonizar el derecho penal con él, en el artículo 3º, inciso 6º, de la creación de juzgados y tribunales penales policiales y de adoptar un código policial, inciso 9º del artículo 3º, o de desarrollar las garantías de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar, artículo 3º, inciso 10º, advierto que para mí los incisos también aparecen después de los puntos seguidos, algo de elemental técnica jurídica que hemos olvidado también en estas instancias. Allí entonces se dice que se acudirá a la ley, a secas, como si no fuera evidente que este tipo de reformas requieren el trámite de una ley estatutaria, como se infiere del actual artículo 152 de la Constitución. Artículo 152 que, a propósito, ha entendido la Corte Constitucional de una manera muy distinta, porque parece que están leyendo otra Constitución. E incluso con ponencias y con acompañamientos de algunos de los redactores del proyecto original de este acto legislativo. Uno de ellos, el actual fiscal general de la Nación. En la Corte Constitucional aborrecían las leyes estatutarias, decían que las reformas a las leyes penales, procesales, no se debían rituar por el trámite de una ley estatutaria. Y resulta que ahora, cuando hacen propuestas como estas, sí acuden al mecanismo de la ley estatutaria. Yo no entiendo, y excúsenme, tal vez en eso soy muy antioqueño, los dobles discursos de este tipo, ni los otros. Pasando a otro aspecto, que toca desde luego con este, hay que añadir que la reforma propuesta también en este aspecto va mucho más allá de las materias atinentes al fuero penal militar, porque la introducción del nuevo literal G
en el artículo 152, y parece que no se dieron cuenta de ello, cobija a todos los asuntos previstos en los artículos 116 y 221. Por ello, en caso de ser aprobado este proyecto, quedan sometidas al trámite de la ley estatutaria las normas, y estoy casi que leyendo el 116 actual, las normas que le atribuyen competencia a todos los organismos para administrar justicia. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, tribunales y jueces, sin olvidar que también queda comprendida la justicia penal militar. Lo mismo las normatividades atinentes a las funciones judiciales atribuidas al Congreso, las asignaciones de competencia a autoridades administrativas para ejercer de manera excepcional funciones jurisdiccionales, o en fin, la facultad concedida a los particulares para administrar justicia en condición de jurados, que solo se podrá hacer también a través de una ley estatutaria. O sea, invadimos otros ámbitos, nos estamos ocupando de materias que no tocan precisamente con el fuero penal militar. Pasando a otro tema, debe decirse que es muy importante la creación de un fondo destinado a la financiación de la defensa pública, como se dispone en el artículo 5º transitorio. Yo no sé por qué lo intitulan 5º transitorio. Si se va a introducir un artículo transitorio en la Constitución, pues debió decirse, se introduce el artículo número 60 y tantos, creo que allí va el listado en la Constitución, pero no llamará este 5 transitorio y al 6º. Digo, esto es importante. Sin embargo, no parece necesario acudir al texto de la Constitución para hacerlo al punto de autorizar al presidente de la República, hasta tanto el Congreso legisle en dicha materia, para expedir las leyes correspondientes. Tampoco parece indispensable una reforma a la Constitución, nada más ni nada menos que a la Constitución, cuando los países civilizados nos enseñan que las constituciones son breves. La italiana no pasa de 150 artículos, la alemana, para decir que la detención preventiva y la reclusión de los integrantes de la fuerza pública se debe hacer en lugares especiales. Eso es muy importante, desde luego. Pero no es necesario que la Constitución lo diga. Ya la ley lo dice, además. Asimismo, múltiples dificultades genera el tenor literal del artículo 4º transitorio en materia de la competencia para la investigación de los diversos delitos señalados en el artículo 3º, óigase bien, cuando distingue entre los delitos enunciados en el artículo 3º, que se encuentren en la justicia ordinaria, y los demás delitos, sin que quede claro lo que se significa con ello. No obstante, un correcto entendimiento del asunto permite concluir lo siguiente. Al entrar en vigencia el nuevo acto legislativo, todos los delitos, antiguos y nuevos, atentatorios contra el VIH o de lesa humanidad, deben seguir siendo investigados por la justicia ordinaria. Sin embargo, la justicia penal militar asume sus competencias cuando se expida la ley estatutaria correspondiente. Para decirlo en otras palabras, los jueces militares, gracias a tan absurda disposición, se tendrán que quedar cruzados de brazos a la espera de lo que las veleidades políticas de turno dispongan. Las competencias seguirán siendo las mismas, como hoy. El fuero militar en la práctica se acabó. Y aquí vamos a pender de una ley estatutaria, que no sabemos si se va a expedir o no. Recuerden que requiere mayorías calificadas, entre otras exigencias formales. De la misma manera, para ir avanzando, ya que el tiempo apremia, queda la sensación de que dicha reforma tiene un enorme contenido burocrático en la medida en que de ella se deriva
la necesidad de crear un gran aparato de personal con un nuevo tren de magistrados y funcionarios a bordo para poner a marchar el Tribunal de Garantías Penales, la Comisión Técnica y el órgano de policía judicial de que se debe servir esta última, etc. No se ve, pues, cómo con ello se pueda resolver de fondo el problema que plantea el fuero penal militar en la actualidad, y sí, más bien, mediante el expediente de crear todo ese aparataje de nuevos funcionarios, de posibilitar jugosas jubilaciones, de distraer la atención de todos. Ese es el confitico, el dulcecito que se le está ofreciendo a un muy buen sector del país que tiene interés en que estos temas se debatan de verdad y se solucionen de verdad. Y no podemos seguir creyendo que los graves problemas que aquejan al país, y este es uno de ellos, se resuelven a punto de leyes, como lo creyeron los revolucionarios franceses de 1789 en el seno de un modelo de Estado bien distinto. Es más, debe agregarse que la propuesta en examen, que como sabemos es de origen gubernamental, es coyuntural y no va de la mano de una verdadera e integral reforma a la justicia colombiana, que por supuesto también debería ir ligada a las necesarias transformaciones por las que clama todo el entramado institucional colombiano. Es que este no es un tema solo de fuero militar, no es un tema solo de reforma a la justicia, es un tema de reforma integral a todo el aparato estatal. Empecemos por el centralismo. En fin, si algo queda claro es que no hay políticas gubernamentales claras y transparentes en este ni en ningún campo. Incluso para mencionar el tema de moda, y acabo de leer, gracias a la amable gestión del doctor Enrique Gómez Hurtado, quien me lo facilitó, el acuerdo de paz que se acaba de firmar entre el gobierno y los alzados en armas, y esto entonces le permite a uno concluir que ni siquiera de cara a la búsqueda de la paz hay políticas claras. Después de este somero examen, y como el tiempo ya se me ha vencido, solo quiero destinar 2 párrafos finales a mi intervención a manera de conclusión. De esta manera, así sea verdad que la propuesta en examen abre el debate teórico sobre el fuero militar en Colombia, y eso es bueno, también lo es que ella aporta muy poco o nada a la solución real de los problemas que ello suscita. De nada, pues, sirven las reformas legales y constitucionales, y aquí vivimos desesperados por reformar la ley y la Constitución, si en la práctica judicial a los ciudadanos, y aquí estamos hablando de un sector de ellos, no olvidemos los ciudadanos militares que también son ciudadanos, se les juzga por jueces inidóneos o parcializados, de espaldas a la Constitución, después de pisotear principios tan caros al Estado de Derecho como los de legalidad, dignidad de la persona humana, acto y culpabilidad, entre otros. Así las cosas, no se necesita de ninguna reforma formal al fuero penal militar, y el proyecto de acto legislativo en discusión debería archivarse por inconveniente. Lo que debe ser, sí, objeto de verdadera transformación son las condiciones de juzgamiento reales que ahora, de la mano de un derecho penal expansionista, causan enorme daño institucional y sacrifican las bases del Estado de Derecho. Muchas gracias.